Buenos días, mi nombre es Alfonso Vallejo Molotla y les voy a hablar lo que es el teorema de Green a grandes rasgos. El teorema de Green está dado por una integral de línea de dos funciones, la cual va orientada hacia una integral doble de derivadas parciales conforme a una superficie cerrada. Esta superficie cerrada es C representa la frontera de esta región orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj, y R es cierta región en el plano XY que está en un campo F. El campo F está dado por sus ecuaciones vectoriales, que son esas. Y eso sería a grandes rasgos lo que es el teorema de Green. Hola, yo soy Carlos y les voy a explicar sobre el teorema de Stokes. El teorema de Stokes viene referenciado al teorema de Green. El teorema de Green nos dice que tenemos una frontera con orientación donde tenemos una rotación, pero en el teorema de Stokes lo que se aumenta en este caso vendría siendo una superficie dada en un tercer plano, en una tercera dimensión. Normalmente se utiliza para saber la resistencia de los materiales dentro de las deformaciones elásticas. Interpretación de un campo vectorial, de un campo rotacional dentro de un campo vectorial. Yo les voy a explicar cómo calcular el volumen entre dos cuerpos sólidos. Lo primero que tenemos que hacer es ver la gráfica donde están posicionados los cuerpos. Después de eso tenemos que comprobar cuál sería el volumen entre estos mismos en base a omega. Para eso tenemos que calcular lo que sería omega, y esto lo obtenemos sacando los diferentes ángulos dentro de la gráfica, y sería lo que tenemos aquí, y así es como tenemos el resultado final del volumen entre dos sólidos. Y les voy a explicar el ejemplo 1. Dice: hallar el centro de masa del cuerpo homogéneo omega limitado por la paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada en el plano z igual con 1. Este se encuentra sobre el eje z, es decir que el momento x es igual al momento y este es igual a 0. Entonces el que vamos a hallar va a ser el momento z. La proyección de omega sobre el plano xy es x cuadrada más y cuadrada menor o igual a 1. En estas coordenadas la paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada se ve como z igual a r cuadrada. Esto quiere decir que la región omega prima que corresponde a omega es entonces toda esta parte. Omega prima es r, beta y z. Esto quiere decir que en r tiene que ser menor o igual mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Beta tiene que ser mayor o igual a 0, menor o igual a 2pi. Aquí z tiene que ser mayor o igual a r cuadrada, menor o igual a 1. Entonces así el volumen de omega se da por esta ecuación, donde lo que nos importa es la diferencial de z. Entonces, como vemos en la región dada por omega prima, z corresponde a esta parte. Entonces, aquí es lo que vamos a integrar prácticamente. Entonces, aquí al hacer la sustitución, podemos sacar el 2pi, que es una constante. Entonces, al derivar toda esta parte, nos da que 1 es igual a r cuadrada, que va de 0 a 1, por r, por la diferencial de r, y nos da un valor de 2pi. Ahora sí, la integral triple del numerador z se coloca en coordenadas cilíndricas. Se calcula en coordenadas cilíndricas. Entonces es la triple integral de omega de las funciones z de la función z derivadas con respecto a x, y y z. Entonces hacemos la sustitución, la integral de 0 a 2pi, que multiplica a la integral de 0 a 1, que va de la integral de r cuadrada a 1 de z r por la diferencial de z, diferencial de r, diferencial de teta.
Entonces esto nos da que es un medio de toda la integral por la integral de que va de 0 a 2pi por la integral de 0 a 1 menos 1r a la cuarta r diferencial de r. Al hacer la sustitución del límite inferior y superior nos da que es pi por la integral de 0 a 1 de r menos r quinta diferencial de r. Al hacer la sustitución del límite superior e inferior nos da que es un valor de pi tercios. Esto lo sustituimos en la división de z del momento de z. Entonces pi tercios, el valor que obtuvimos de la integral triple con respecto al volumen que obtuvimos de omega prima, y esto nos da un valor de 2 tercios y es el valor del momento de z. Yo soy Carlos y les voy a explicar sobre el cálculo del centro de masa, que fue el tema que se nos fue asignado. Como sabemos, el centro de masa es nuestro punto de equilibrio en un objeto que está totalmente estático. Por ejemplo, en este teléfono X y Y, ¿no? Podría ser, nuestro punto estático podría estar dado por el centro, que vendría siendo este. Pero como podemos observar, es en un cuerpo tridimensional, es decir, que tiene una altura. En este caso, dependemos del momento y del punto que está dado nuestra función. Sabemos que el momento está dado igual a la triple integral de nuestra masa total del cuerpo, que es el peso de nuestro objeto. Está dado por el punto con respecto a cada una de nuestras funciones. También sabemos que si el cuerpo es homogéneo, es decir, que todas sus partes son iguales, como por ejemplo en este cubo, es igual al momento de la integral triple de nuestra masa total del cuerpo por el punto x, y, z con respecto a cada una de nuestras funciones, es igual a la densidad por el volumen. ¿Por qué? Porque es homogéneo, es decir, un cubo no nos afecta porque sus partes son totalmente iguales. Otra, si no es homogéneo, como podemos observar, cada eje en el plano corresponde a otro eje, que es decir, distintos momentos. En esta parte se los explico mejor. En el momento X y Y, como podemos ver, este es el momento de un cuadrado en el momento X y Y. El momento XZ y el momento YZ. Si todo lo juntamos, vendría siendo en este plano tridimensional. En el momento X y Y está dada igual a la triple integral de nuestra masa total de nuestro objeto o cuerpo. Está dada por Z. ¿Por qué Z? Porque es nuestra variable, la cual podríamos decir que es el otro momento con respecto a nuestro punto y a nuestra función. Si queremos saber cada momento en el cual está dada cada una de nuestras variables, lo único que debemos de hacer es sustituir lo que está aquí por nuestros momentos. En este caso, por ejemplo, si es X, voy haciendo sustituir esta parte de X por nuestro momento, que vendría siendo en esta parte del teorema. Buenas tardes, yo voy a explicar qué es lo que se requiere para calcular el momento de un cubo homogéneo. Dentro de la densidad de lado respecto a sus aristas en cuanto a omega. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál va a ser el valor que tomaremos de omega, y en base a eso tenemos que calcular su momento respecto a los ejes de las coordenadas, y nos vamos a basar en el eje X. Pero eso mismo, por ser una figura homogénea, sus aristas van a ser iguales, completamente iguales, y como se explicó en el otro ejercicio, en el teorema, se va a tomar la densidad por volumen de la figura. Entonces vamos a calcular lo que sería la densidad de esas tres por lo que sería el volumen. Como podemos ver, lo que hicimos fue empezar de adentro hacia afuera. Tomamos la constante, que sería esta, de aquí a aquí, y después continuamos sacando
lo que sería el resultado, que pues sería base a todo eso, y el resultado fue 2/3 sobre la densidad, que sería igual a 2/3 por la densidad. 2/3 por la densidad, que sería igual a esta. Nosotros utilizamos, nuestro tema es los centros de masa. En la vida práctica o útil, nosotros lo utilizamos para el diseño de una carpa de campamento, siendo este modelo más sencillo, por así decirlo, para nosotros, y realizar los cálculos. ¿Qué cálculos? Pues más o menos teniendo que esta es una parte cilíndrica, entonces vamos a utilizar esta ecuación y cuadrada más z cuadrada igual con 1, donde z es igual a 0 por los planos que vamos a utilizar. Prácticamente pues va a ser un semitubo que va a estar anclado nada más en el suelo. Entonces pues más o menos elegimos al azar esas medidas para poder hacer ciertos cálculos conforme a la teoría que tenemos aquí. Entonces aquí utilizamos estas, que son las ecuaciones polares, por así decirlo, para sacar nuestros límites de integración, que son estos. Entonces ya por medio de la teoría explicada con anterioridad, sacamos nuestros momentos y ese fue nuestro resultado. Más Max. Después, como podemos ver aquí, tenemos lo que sería la ecuación completa. Simplemente Sustituyendo. que nosotros lo tenemos en base a lo que nosotros vimos, en base a lo que nosotros escogimos. Podríamos ver que esa es la ecuación para obtener el centro de masa. Simplemente si queremos calcular otra variante o tenemos otro problema similar, lo único que sería hacer, tendríamos que sustituir esto para obtener el resultado deseado. Muchas gracias por su atención, esto sería todo por nuestra parte.